Sean bendecidos todos en este día. Estamos aquí para continuar con nuestro discipulado de fundamento. Y en este día vamos a estar estudiando la lección 4, el discipulado para los discípulos de Jesucristo. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos va a dar para poder darle esta clase y poder aprender qué son los discípulos de Jesucristo. Así que vamos a orar para empezar la clase. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo eres el único que nos va a dar la sabiduría, el entendimiento y la comprensión para entender tu palabra en este día. Te pido, Señor, de que tú nos ayudes a ser discípulos, Señor Jesús, y seguir tus pasos en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a ubicarnos en Juan 10, versículo 9, en la versión Nueva Biblia Viva, que la palabra del Señor nos enseña en ese versículo: yo soy la puerta, el que entra por esta puerta se salvará, para entrar y salir y hallará pactos. Todo cristiano creyente es llamado a ser discípulo de Cristo. Amén. Y en Juan 14, 6, también en la Biblia, busqué su Biblia, y en su manual, que está en la página 8, dice Juan 14, 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Es interesante que estos textos vamos a hablarlo ya mismo, vamos a explicarlo un poquito más, pero también vamos a empezar con un comentario aquí. La tarea de Jesucristo en la tierra es expandir el reino de Dios a través de nosotros. Y una de las cosas que Jesús empezó a hacer fue que cuando él empezó su ministerio, lo primero que hizo fue empezó a hacer discípulos. Y él, en Juan 2, en su primer milagro que convirtió el agua en vino, ahí estuvo con sus primeros discípulos. Sin lugar a dudas, le escribo aquí, los evangelios registran de una de las tareas centrales de Jesús que vino a llevar a cabo para cumplir la misión del reino, fue hacer discípulos. Bendito sea el Señor. Antes de ir a su primera misión y realizar su primer milagro, Jesús llamó a hombres al discipulado. Como es evidente, Jesús no comenzó su ministerio sin discípulos. Jesús no comenzó el ministerio sin discípulos, sino que en el primer milagro que Jesús hizo, ya él tenía unos discípulos, que eso vamos a verlo más adelante, una tarea que le voy a estar dando para que ustedes lo busquen. Amén. Entonces, vamos aquí a hablar de una diferencia de lo que es un discípulo y lo que es un creyente. Amén. Dice que hay una gran diferencia en lo que Jesús quería para su ministerio aquí en la tierra. Hago la observación de la comparación de un creyente a quienes solo buscaron a Jesús para encontrar respuestas a sus necesidades. Pero hago referencia como discípulos a aquellos que abandonaron sus propios planes para hacer solo lo que Jesús quería. Y si buscas en la Biblia Lucas 14, 26, de la Biblia, la palabra del Señor así: mientras una multitud masiva seguía a Jesús, se volvió hacia ellos y dijo: cuando me sigas como mi discípulo, debes dejar todo de lado: a tu padre, a tu madre, a tu esposa, tus hermanas, tus hermanos, si incluso parece que odias tu propia vida. Este es el precio que pagará para ser considerado uno de mis seguidores. Y cualquiera que venga a mí debe estar dispuesto a compartir mi cruz y experimentarla como si fuera suya, o no puede ser considerado mi discípulo. Esta es la diferencia entre un creyente y un discípulo
que el discípulo abandona todo por seguir a Jesús y el creyente va a buscarlo por sus necesidades y lo que le hace falta para que Jesús le supla. Pero es importante que primero tenemos que ser discípulos para después ser creyentes. Porque Jesús no llamó primero a los creyentes y después hizo discípulos. No, Jesús hizo primero discípulos para hacernos creyentes. Por eso es importante que usted sea un discípulo. Por eso es importante que usted vaya a la escuela de discipulado, vaya al fundamento, vaya al discipulado de fundamento, vaya al discipulado de juveniles, vaya al discipulado de GD, porque ahí que nos hacen discípulos para poder ser creyentes y poder tener éxito en todo lo que emprendamos. Una verdad que Jesús nos dejó para nosotros es en Mateo 28, 19 y 20, que ahí nos enseña algo. Dice que y cuando nuestro Señor partió, dio este mandamiento a sus discípulos, no a los creyentes, sino a sus discípulos que habían entrado, ¿sabe? Los discípulos de Jesús que están con él fue el que le dio este mandamiento, no los creyentes, los que le seguían. Amén. Ahora, ve en mi autoridad y haz discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñales a seguir fielmente todo lo que te he mandado. Y enséñales a seguir fielmente todo lo que te he mandado. El discípulo sigue fielmente las enseñanzas de su maestro. Y aquí Jesús recalca, y enséñales a seguir fielmente todo lo que he mandado. Entienden de que los discípulos fueron los que empezaron a hacer qué, y seguir el legado de Jesús aquí en la tierra. Es interesante lo que escribí aquí. Dice: los creyentes no tienen la autoridad de enseñar obediencia porque ellos mismos no obedecen. Los creyentes no pueden hacer discípulos porque ellos mismos no son discípulos. Como le estaba hablando anteriormente, Jesús escribió los discípulos a los que él escogió desde la multitud para que le siguieran y que ellos siguieran sus estatutos y su enseñanza. No le escribió a los creyentes, a los que iban a oírlo solamente para saciar su necesidad, sino que le escribió a los discípulos. Amén. Entonces, ¿cómo podemos hacer discípulos? Pues en Juan 19, que nos enseña, Juan 19, que nos enseña: yo soy la puerta, y el que entra por esta puerta se salvará y podrá entrar y salir y hallará pastos. Amén. Pero una cosa que quiero que usted entienda, en Romanos 1, 16, 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, mas el justo por la fe vivirá. Es importante de que usted no se avergüence del evangelio de Dios, del evangelio de Cristo, porque esto es poder de Dios para salvación. Y cuando leímos ahora en Juan 19, yo soy la puerta, que entra, ¿verdad? Yo soy la puerta. Aleluya. Vamos otra vez a que lo vea. Yo soy la puerta, y el que entra por esta puerta se salvará y podrá entrar y salir y hallará pastos. Amén. Amén. Y cuando tú entras por una puerta y la cierras, la puerta te brinda ¿qué? Seguridad, te da protección. Cuando tú entras por la puerta, que es Cristo, vas a pasar por una plena libertad en Cristo. Y entonces por esta puerta vas a encontrar toda bendición espiritual. Por esta puerta vas a encontrar toda bendición espiritual, que eso vas a encontrar en Efesios 1:3,
Vamos a buscarlo. Efesios 1:3. Efesios. ¿Has estado pensando en volver a Spotify Premium? Vaya Efesios conmigo. Bendito sea el Señor. Cuando vamos para ahí y entramos por la puerta, vamos a encontrar plena bendición espiritual, ¿verdad? Y en Efesios 1:3 dice: alabado sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, porque pertenecemos a Cristo. ¿Ve? Que cuando usted entra por la puerta, va a ¿qué? A ser añadido a la iglesia. Y los que entran y obedecen el evangelio son añadidos a la iglesia. Y por eso es que usted se convierte en un discípulo de Jesucristo. Cuando nos da la Biblia y nos da esa prueba de que pertenecemos a Cristo, ya nosotros somos discípulos de Cristo. Y entonces, ¿qué pasa? Esta puerta nos va a llevar a un camino. Y este camino nos va a llevar ¿a qué? A la verdad y a la vida. Y esta vida nos va a llevar ¿a qué? A la salvación. Por eso es que usted entró por la puerta, para entrar por el camino, para llegar a la verdad y a la vida, para encontrar ¿qué? La salvación. Amén. Así, hablando de este tema, vamos a seguir hablando del propósito del discipulado. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya. El propósito del discipulado. En su manual, en la página 9, nos enseña que el propósito del discipulado es entender que luego del paso de fe para salvación y del nuevo nacimiento, es nuestro deber como cristianos creyentes someternos al discipulado de Jesucristo. El conocer la verdad, interesante este término, para el crecimiento, desarrollo y madurez espiritual y del alma en la santificación de la muerte, voluntad y emociones. Amén. El discipulado en el reino es mucho más profundo que una relación de maestro-alumno, sino una relación de vida basada en el modelo de Cristo. Vamos a seguir los estatutos, las enseñanzas que Cristo nos dejó. El camino, entonces, ¿qué pasa? Como le estaba hablando ahorita del camino, la verdad y la vida, pero el camino conduce a Dios. La verdad libera al hombre y la vida produce comunión. Y esa comunión que nos acerca más al Padre, nos acerca más al Hijo, conocerlo más íntimamente. Si tenemos intimidad con Dios, vamos a conocer al Padre. Amén. Entonces, si buscamos en Juan 8, es interesante esto, siga conmigo con su Biblia. Juan 8. Juan 8, 31 y 32. Entonces Jesús les dijo a los judíos que creyeron en él: si ustedes se mantienen obedientes a mis enseñanzas, si nosotros nos mantenemos obedientes a sus enseñanzas, serán de verdad mis discípulos. ¿Ve? Si nosotros como creyentes no nos quedamos obedientes a su palabra, no vamos a ser discípulos. Pero aquí dice que si nos mantenemos obedientes a sus enseñanzas, serán de verdad mis discípulos. Y el 32 dice: y entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Y qué es la verdad? La palabra. Y cuando habla de la verdad aquí, en un término en la palabra griega, es una realidad. ¿Y qué es la realidad tuya? La realidad tuya es Cristo. Tú abrazas tu realidad. ¿Qué tú vas a abrazar? La realidad que es Cristo Jesús en tu vida. Y cuando tú abrazas a Jesús en tu vida, esa verdad que es la palabra del Señor te va a hacer libre. Pero la palabra del Señor nos enseña
quien nos da una condición, y que si se mantienen obedientes a mis enseñanzas y serán de verdad mis discípulos, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si usted conoce la verdad, la palabra del Señor, usted va a ser verdaderamente libre. Bendito sea el Señor. Y si buscamos Romanos 12, del 1 al 2, Romanos 12 del 1 al 2. Amén. Dice: por esto, hermanos, tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene, les ruego que cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo, santo. Este es el único sacrificio que a Él le agrada. No se amolden, no se conformen a este mundo o a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes o sean transformados en cuanto a su conducta, forma de pensar, y así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable, perfecto y perfecto. Amén. Así que es interesante, porque cuando dice que no nos conformemos a este siglo, es algo parecido a una hoja al azar del viento, que nunca sabiendo exactamente a dónde va o por qué. O sea, cuando nosotros nos conformamos a este mundo, vamos a ser como hojas que cuando el viento le da, no sabemos para dónde vamos, no sabemos a qué, ¿sabe? Vamos a seguir la corriente de este mundo, vamos a seguir todo lo que este mundo enseña, pero cuando entendemos esto, también te quiero enseñar que si sin ser conformes, si no nos conformamos, no nos dejará al azar como una hoja al viento. Ser transformado nos mantiene con los pies en la tierra, anclados y seguros. Ser transformado, cuando nos transformamos, esto nos mantiene con los pies en la tierra, anclados y seguros. Vamos a cambiar nuestra actitud. Cuando dice que renovamos nuestra mente, ¿verdad? Vamos a cambiar nuestra forma de pensar y vamos a ser diferentes. Y entonces, cuando hacemos esto, vamos a hacer que vamos a tener un pensamiento concreto y vamos a saber para dónde vamos, de quiénes somos y por qué vamos a hacer las cosas. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. ¿Me entienden hasta ahí? Ok. Otra cosa que le quiero enseñarles, que cuando Jesús llama a los discípulos y le dice sígueme, resulta la muerte a uno mismo. El discipulado en el reino sin la muerte a uno mismo es meramente un rey sin el reinado. Es un reino sin el reinado del rey. Simplemente por eso es que la Biblia nos enseña en Efesios 2:20, vamos a buscarlo. Efesios 2:20. Bendito sea el Señor. Efesios 2. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Efesios 2. Si alguno está en Cristo, si ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vive en la carne, lo vivo en la cruz de Cristo. Aleluya. Eso es lo que nos enseña Efesios 2. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
O sea, que nosotros cuando seguimos a Jesucristo, vamos a que a dar el cambio, vamos a morir al Señor, vamos a morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Por eso es que en 2 Corintios 5:17 nos enseña que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eres un ser completamente nuevo cuando mueres a tu yo. Por eso es que es importante este proceso de discipulado en tu vida, porque van a morir cosas que ya tú no vas a utilizar para vivir el reino de Dios, sino que vas a utilizar que una nueva vida, una nueva cultura, una nueva enseñanza en tu vida. Por eso es importante que tú renueves tu mente. Aleluya. Dice aquí Efesios. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, y sobre qué firme. Efesios 2:20. Bendice el Señor. Tengo que buscarlo aquí que se me fue la página. Y sobre qué firme. Amén. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Efesios 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero le voy a buscar algo aquí en mis apuntes en la computadora. Quiero que me den una oportunidad para escribir, buscar algo aquí. Aquí ya mismo les digo, crucificados con Cristo. Quiero enseñarle algo de eso, porque cuando mueres a Cristo vas a ¿qué? A vivir una vida plena en Dios. Vas a hacer algo diferente, vas a tener muchas cosas que no tenías, muchas herramientas que no tenías en el mundo. Bendito sea el Señor Jesús. Santo es el Señor. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder ser discípulos de Cristo, simplemente porque nosotros obedecemos la palabra del Señor y somos bendecidos por creer en la palabra de Cristo. Amén. Otra cosa, aquí está. Cuando morimos a Cristo, y le había dicho que era Efesios 2:20, pero me equivoqué, es Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me ama y me dio su vida por mí. Amén. Es Gálatas 2:20, no Efesios 2:20, perdóneme. Efesios 2:20 es algo del fundamento de los apóstoles, que vamos a hablar más adelante sobre el fundamento. Amén. Pero era Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Amén. Eso es lo que hace cuando morimos a Cristo. Que ya nosotros no vivimos, sino que Cristo vive en nosotros. Amén.
Por esto, hermanos, tomamos en cuenta el amor que Dios nos tiene. Tenemos que tener en cuenta el amor que Dios nos tiene. Amén. Ok, vamos a hablar de en su manual del discipulado. Como lo había hablado de Gálatas 2:20, que el discipulado es crucificar nuestras pasiones, sueños y visiones. Es el llamado de seguir a nuestro Señor Jesucristo, Salvador de nuestras vidas. Juan 12:26. Juan 12:26. Juan 12:26 dice: quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, ahí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Eso es el llamado a seguir a Jesús. Y en Mateo 16:24, búsquelo ahí también, Mateo 16:24, Mateo 16:24. Aleluya. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Ese es el llamado de ser discípulo, el discipulado. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Amén. Es aprender de Él para ser como Él. Juan 1, primera de Juan. Vamos a primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Del 3 al 6. Juan, primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 6. Bendito sea el Señor. Tenemos que es el aprender de Él para ser como es Él. Tenemos que ser como Él. Si andamos como Jesús, vamos a aprender a ser como es Él. Amén. Dice: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Ahí está la primera clave. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Ahí está la segunda verdad. El que obedece su palabra y el que obedece sus mandamientos. Esa es la clave del discipulado, la obediencia. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Si tú obedeces su palabra y obedeces sus mandamientos, vas a vivir como Él vivió. Entonces vas a centrarse en el discipulado, que vas a enseñar a otras personas a vivir como Jesús vivió. En Mateo 28, 19 al 20, que ya lo leímos anteriormente. Vayan pues a la gente de todas las naciones y hagan mis discípulos. Bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Amén. Otra cosa que pasa en el discipulado es que los discípulos de Jesucristo se reproducen. Mire, hermano, la reproducción de vida, la reproducción de vida, el deseo de expandir y construir su reino, el discipulado da madurez y crecimiento tanto en cantidad como en calidad. El discipulado es una reproducción de calidad que asegura que el proceso de multiplicación continuará de generación en generación. El discipulado como un proceso educativo, escritural y espiritual que tiene toda finalidad de llevar a la plenitud en Cristo a todo hijo de Dios para que sea enteramente preparado para cumplir efectivamente los planes de Dios. Amén. Aquí tienen unos versículos. Tienen a Juan 17, del 9 al 11, Juan 14, 18, 20, 25 y 26. Pero vamos a buscar 2 de Timoteo 2, del 1 al 2. 2 de Timoteo. Vamos aquí. Vamos a buscar 2 de Timoteo. Samsung facilita tus compras en nuestras mejores ofertas de teléfonos como el Samsung Galaxy S10 Plus. Llévatelo en 10 por $0 al mes al cambiar. Segunda de Timoteo. Samsung hoy. $0 al mes luego de crédito mensual de $35 con 42 centavos que se aplican en 2. Vamos a buscar esto. Bendito es el Señor. Ya estamos concluyendo. Estamos concluyendo, ¿verdad? Para que la computadora busque 2 de Timoteo 2. Amén. Dice la palabra del Señor: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído en decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Ustedes están en este discipulado para que sean capacitados. Para el fin de este discipulado es que usted sea capacitado para enseñar a otros, para que usted se reproduzca en otras personas. Ese es el fin del discipulado de Cristo Jesús, para que usted pueda enseñarle a otros a vivir una vida mejor. Por eso es que usted está en este proceso de discipulado, ¿sabe? Para que usted pueda entender, comprender, tener herramientas y ayudar a otros a vivir una vida mejor. Amén. Ok, ¿qué es un discípulo? Hemos hablado por encima, pero vamos a la definición de qué es un discípulo. Discípulo aparece como 250 veces en el Nuevo Testamento y significa alumno o aprendiz, un seguidor, término utilizado para designar a los seguidores de Jesús. Es más que un alumno que se sienta para escuchar a un aprendiz que sigue a su maestro y aprende a su lado. Es el querer ser como su maestro, imitándolo y cumpliendo sus enseñanzas. El discípulo siempre tiene la iniciativa de seguir a su maestro. Por eso es que Jesús llama a uno, lo saca de la multitud para incorporarlo a un grupo de los suyos, de los que siguen para estar con él. Jesús te sacó de la multitud para que tú le siguieras y fueras uno de los suyos, para que tú fueras la diferencia de la multitud. Él te vio, te sacó, te tomó y te está dando unas herramientas para que tú fueras diferente y seas un discípulo que pueda enseñar a otros. Amén. Entonces, la definición de discípulo se deriva del vocablo griego matetes, que implica mucho más que alumno. También significa seguidor, que ya lo oímos, quien guarda la instrucción dada a él y la convierte en la regla de su conducta. ¿Ves? Que el discípulo lo que hace es que sigue los pasos de su maestro. También nos enseña que esta palabra viene de la raíz del verbo matana, que significa aprender por uso y práctica. Usted va a utilizar todo lo que
lo que nosotros le enseñemos en este discipulado lo va a poner en práctica en su vida diaria. Bendito sea el Señor. El discipulado, que la definición de discipulado deriva de la palabra discípulo y significa entrenamiento, enseñanza, que desarrolla un autocontrol o carácter en Dios. Sumisión a control del Señor Jesucristo, ser conducido correctamente por el Señor Jesucristo, y trato que corrige y ajusta, produce cambios y transformación. Bendito sea el Señor. Otra definición que le quiero dar es de fundamento. Fundamento, Jesucristo es nuestro fundamento. No podemos decir Jesucristo es nuestro fundamento. Jesucristo, estos fundamentos lo que hace es que determina la estabilidad del edificio, determina la fuerza del edificio bajo tormentas y determina la estructura del edificio. ¿Por qué? El edificio, el fundamento, es lo que sostiene el edificio, y el fundamento que nos sostiene a nosotros es Cristo. Amén. Vamos a buscar en Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7. Vamos a buscarlo. Mateo 7, 24. Vamos a hablar de dos fundamentos. El fundamento de la arena y el fundamento de la roca. Estos dos fundamentos son importantes, porque cuando tú haces un fundamento, esta es cuestión de actitud. Si sigues lo que Dios dice en su palabra o no sigues lo que Dios dice en su palabra. Es cuestión de actitud. Si tú quieres seguir, porque aquí es lo que es lo que te estaba hablando anteriormente de los discípulos creyentes y el creyente. El discípulo creyente es el que hace lo que Jesús hace y lo sigue. El creyente es cuando necesita que sus necesidades sean suplidas. Amén. Mateo 7, 24. Dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, ¿ve? Ahí está la clave. Todo el que me oye y pone estas palabras en práctica, ¿ve? Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. La roca, el fundamento, Cristo, la palabra, lo que oímos, la obediencia, todo eso es el fundamento. Por eso fue que esa casa, no se derrumbó. Pero mire la actitud de la otra persona. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es el creyente que va a suplir más que su necesidad. Es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Eso es lo que le queremos enseñar en el discipulado, que no sea como el insensato en esta palabra de Mateo 7, 24, sino que sea como el prudente que edifique su casa sobre la roca. Y lo mejor que puedes hacer es edificar tu casa ¿en qué? En el fundamento de la palabra, que es Cristo Jesús. Ahora sí, ahora vamos a buscar a Efesios 2:20, que le había hablado ahorita de Efesios 2:20 y no era Gálatas 2:20. Así que lo tenía bien pendiente para que no se me olvidara. Amén, pero estamos en vivo. Efesios 2:20.
Efesios 2. Vamos a buscar Efesios 2. 20. Efesios 2, 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra de ángulo. Ese es el fundamento. El único fundamento que nos va a ayudar a nosotros es el que da a Cristo Jesús en nuestras vidas. No hay más ninguno. Si edificas en otro fundamento, no va a ser duradero. Pero si edificas en el fundamento que es Cristo Jesús, va a ser duradero en tu vida y en todo lo que te hagas, emprendas en tu vida. Amén. Y para concluir el resultado del discipulado de Jesucristo, vamos a buscar Juan 15 al 8. Juan 15, 8. Juan 15, 8. Juan 15, 8. Vamos a buscarlo. Esperar que la computadora nos ayuda aquí. ¿Cuántos más han entendido? Cuando entienden de que el discipulado, el proceso de ser discípulo de Jesucristo es bien importante en nuestras vidas. Amén. Juan 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Esa es la finalidad del discipulado. Que mi Padre es glorificado cuando ustedes, mis alumnos, dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Ese es el fin del discipulado. El resultado del discipulado de Jesucristo es que mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Cada vez que nosotros hacemos algo para Dios y damos un fruto, Dios es glorificado y se muestra que somos sus discípulos. Bendito sea el Señor Jesús. Así que quiero darle una tarea. Se la voy a dar. Voy a buscarla aquí. Una tarea que tengo para ustedes. Y la tengo. La asignación. Ok. La asignación. Primera pregunta. ¿Quiénes fueron los primeros discípulos que estuvieron con Jesús cuando él hizo el primer milagro en el libro de Juan? Te voy a buscar quiénes fueron los discípulos que estuvieron con Jesús en el primer milagro en el libro de Juan. Segunda pregunta. ¿En qué libro fue que los evangelios, en qué libro fue de los evangelios Jesús hizo el llamado a los 12 discípulos? ¿En qué libro fue que de los evangelios Jesús hizo el llamado a los 12 discípulos? ¿Cuál de los discípulos era el discípulo amado? Te lo busca. Después que Jesús ascendió en el libro de Hechos, ¿cuáles fueron las instrucciones que le dio a los discípulos? Los discípulos en el libro de Hechos sustituyeron a Judas. ¿Cuál fue el hombre elegido por ellos? Vuelvo a repetirle la asignación. La primera es quiénes fueron los primeros discípulos que estuvieron con Jesús cuando él hizo el primer milagro en el libro de Juan. ¿En qué libro fue que de los evangelios Jesús hizo el llamado a los 12 discípulos? ¿Cuál de los discípulos era el discípulo amado? Y después de Jesús ascendió en el libro de Hechos, ¿cuáles fueron las instrucciones que le dio a los discípulos? Los discípulos en el libro de Hechos se sustituyeron a Judas. ¿Cuál fue el hombre elegido por ellos? Así que quiero que hayan entendido la clase. Le quiero dar gracias al equipo de trabajo
por el trabajo que está haciendo. Le quiero dar gracias a los alumnos por el esfuerzo que están haciendo. Y que esta palabra sea de bendición para ustedes. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén.